Señor Marcelo Ebrard, acerca de esta solicitud de extradición en contra de Genaro García Luna, por favor. A ver. ¿Y por qué también yo aprovecho para que expliques a detalle el porqué de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional? Con mucho gusto. Es una solicitud de extradición fundada en lo que ha resuelto el Ministerio Público, Fiscalía General de la República. Recordarán ustedes que cuando hay una solicitud de extradición tiene que haber una orden de aprehensión. Y pues ahí está toda la información correspondiente que valoró el juez y concedió la orden de aprehensión. Fiscalía General de la República nos pidió gestionar la extradición y es lo que exactamente hicimos. ¿Cuál va a ser la respuesta por parte de la autoridad en los Estados Unidos, que aquí involucra, lo resuelve un juez? Pues vamos a esperar a que se dé esa circunstancia. Veremos. Los procesos de extradición son largos, porque desde luego el que es sujeto de una solicitud de extradición tiene derecho a defenderse. Entonces, ya se presentó y ahora viene un proceso que estimamos va a ser largo, no es un proceso muy corto. Y veremos qué es lo que resuelve él o la juez que conozca el caso. Este es el origen y es lo que esperamos que sean los siguientes pasos. Reforma a la Ley de Seguridad Nacional, se adiciona aquello que tiene que ver en general con agentes extranjeros en México. Desde luego que hay muy diversas disposiciones de diferente orden jerárquico normativo. Te vas a encontrar notas diplomáticas, en el caso de Estados Unidos, pero no solo. Te vas a encontrar disposiciones que obligan a diferentes instancias del Ejecutivo Federal, como es el acuerdo de 1992. Te vas a encontrar acuerdos bilaterales, pero no hay un código en donde puedas tú ver claramente cuáles son las reglas que se deben de seguir. Entonces, el primer propósito es que aquello que está en diferentes disposiciones de diferentes jerarquías se toma para establecerlo claramente en un solo cuerpo legal, que es esa ley que regula la seguridad nacional. Segundo lugar, pues obliga a todos los agentes, no solo a los de la DEA, no solo a los de Estados Unidos, no está hecho para un país, está hecho para todos los agentes extranjeros en México. Tiene dos elementos sustantivos, si se me permite. El primero es, entonces, codificar, precisar diversas obligaciones o limitaciones que están establecidas en muy distintos ordenamientos, pero acá están en una sola disposición legal, si así lo acuerda el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Segundo, principio de reciprocidad. No se está pidiendo o estableciendo en esas disposiciones nada que sea distinto a lo que le piden a un mexicano, me refiero a agente diplomático, en el exterior. Tenemos que informar, bueno, por supuesto la acreditación, la información, el respeto a los límites de ley en el país en el que estemos. Por ejemplo, los agregados militares o navales o los enviados de diversas instituciones de México, la Fiscalía General de la República o la Guardia Nacional, tienen las mismas obligaciones. Entonces, principio de reciprocidad. Entonces, el primero es un principio de orden, el segundo es un principio de reciprocidad frente al exterior, y un tercer elemento sustantivo, que es el ordenamiento al que debemos sujetarnos los servidores públicos federales, estatales o municipales, que eso deviene de la Constitución de la República. ¿Por qué? La Constitución dice: la política exterior es una potestad del Ejecutivo Federal. Entonces, no puede haber convenios de un estado o un municipio, no puede haber reuniones, intercambios de información que no sean del conocimiento del Ejecutivo Federal, porque es lo que manda la Constitución de la República. Entonces, síntesis. El primero es un tema de orden,
y de que quede claramente establecido en la ley, porque al hacerse así es exigible. Si no, es a veces sí y a veces no, depende. Es exigible. Segundo, establece el principio de reciprocidad respecto a otras naciones del mundo, todas en general, donde lo que se le exige a México es lo que México exige. Claro que el principio de reciprocidad es mucho más complejo que eso, pero lo sintetizo para explicar cuál es el fundamento. Y tercero, tiene mucho que ver con el orden interno, no con otros países, que es cómo deben conducirse los diferentes funcionarios respecto a agentes extranjeros acreditados en México. No es opcional. Está claramente establecido en la Constitución y el límite es el respeto a la soberanía de México. Entonces, ese es el propósito. No está esta disposición legal organizada en torno a una agencia, a un hecho o a un país, sino a todas las representaciones en México. Le vamos a dar a ella.